En la cena de Navidad, mi nuera levantó su copa y dijo en voz alta: «A partir de hoy, yo voy a administrar todo de la familia. Suegra, tu tarjeta fue cancelada». Mi marido lo decidió así. Todos celebraron. Yo solo sonreí y dije: «Hijo, tú realmente no sabes, ¿verdad?». Él se congeló como si el corazón se le hubiera detenido. Mi nuera gritó: «¿Saber qué? Déjame contarte cómo llegué a ese momento. Cómo una noche que debía estar llena de alegría se convirtió en el instante en que mi propio hijo me clavó un cuchillo en el pecho, sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo». Si estas historias de vida te conmueven, suscríbete al canal para seguir escuchando confesiones como esta. Dale like y acompáñame hasta el final, porque lo que viene nadie se lo esperaba. Me llamo Amelia, tengo 68 años y esa noche de Navidad, vestida con mi rebozo de lana color vino que había tejido yo misma, estaba sentada en la cabecera de la mesa de mi propia casa, viendo cómo mi familia celebraba mi humillación. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que cocía hace 30 años. Las velas aromáticas despedían olor a canela. El pavo dorado descansaba en el centro, rodeado de romeritos y bacalao. Todo lucía perfecto, todo, excepto lo que estaba a punto de pasar. Valeria, mi nuera, se puso de pie. Llevaba un vestido color durazno ajustado que marcaba su vientre de 5 meses de embarazo. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Sonreía con esa seguridad que solo tienen las personas que creen que ya ganaron. Levantó su copa de sidra y golpeó suavemente el cristal con una cucharita. El tintineo llamó la atención de todos. Mi hijo Rodrigo, sentado a su lado, la miraba con adoración. Mis cuñadas, esposas de mis sobrinos, dejaron de hablar. Los niños correteando por la sala se detuvieron. Hasta la música navideña pareció bajar de volumen. «Familia», comenzó Valeria con voz firme y clara. «Hoy es un día especial, no solo por la Navidad, sino porque tengo un anuncio importante que hacer». Sentí un nudo en el estómago. Algo en su tono me advirtió que esto no sería sobre el bebé. Como saben, Rodrigo y yo estamos esperando nuestro primer hijo. Esto nos hace pensar en el futuro, en responsabilidades. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Por eso hemos tomado una decisión familiar muy importante. Rodrigo asintió a su lado, serio con esa expresión que ponía cuando creía estar haciendo lo correcto. Valeria continuó: «A partir de hoy, yo voy a administrar todas las finanzas de esta familia. Es momento de que alguien joven con educación financiera moderna tome el control de las cosas». El silencio era tan denso que podía escucharse el crepitar de las velas. «Suegra», dijo girándose hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tu tarjeta de crédito fue cancelada esta mañana. Rodrigo y yo decidimos que es mejor así. A tu edad no necesitas preocuparte por gastos ni responsabilidades. Nosotros nos encargaremos de todo. Si necesitas algo, solo pídelo con anticipación». «Claro». Las palabras cayeron como piedras en un lago tranquilo. Pero el lago no era yo. El lago era mi familia. Mis cuñadas intercambiaron miradas de aprobación. Una de ellas, Sofía, hasta aplaudió suavemente. «Qué buena idea, Valeria. Mi suegra también debería hacer lo mismo. Estas señoras mayores son un desastre con el dinero». Los sobrinos rieron. Alguien chocó su copa con la de Valeria. Rodrigo sonrió orgulloso, como si acabara de resolver un problema que nadie más había visto. ¿Y yo? Yo solo los observaba. Observaba como mi hijo de 32 años, el niño que crié sola después de quedarme viuda, el hombre que formé con lágrimas y sacrificio, me miraba como si fuera una carga que finalmente había aprendido a gestionar. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era rabia, no todavía.
Era algo más profundo. Era la confirmación de una sospecha que había tenido durante 3 años desde el día que Valeria entró en nuestras vidas. Tomé un sorbo de mi ponche de frutas. El sabor agridulce me recordó a todas las Navidades anteriores, cuando Rodrigo y yo éramos solo nosotros dos, compartiendo tamales en nuestra mesita pequeña, riendo porque se me había quemado el pavo. Ahora estábamos aquí, en esta casa que él creía mía, rodeados de gente que celebraba mi derrota. Dejé la copa sobre la mesa. El sonido resonó más fuerte de lo que esperaba. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Valeria seguía de pie, expectante, esperando mi reacción. Quería verme llorar, quería que suplicara, quería que me rompiera. Pero en lugar de eso sonreí. Fue una sonrisa tranquila, casi dulce, la sonrisa de alguien que sabe algo que los demás ignoran. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de mis 68 años en las rodillas. Miré a mi hijo directamente a los ojos. Esos ojos color miel que heredó de su padre. Ojos que alguna vez me miraron con amor puro antes de que el veneno de la ambición los nublara. Hijo, dije suavemente con voz calmada. Tú realmente no sabes, ¿verdad? Rodrigo parpadeó. Su sonrisa se congeló. Algo en mi tono lo hizo dudar. ¿Saber qué, mamá?, preguntó con voz insegura. Valeria se adelantó nerviosa. ¿Saber qué?, repitió, pero ahora su voz tenía un filo de pánico. No respondí de inmediato, solo los miré a ambos. Y en ese silencio, en esa pausa cargada de significado, vi cómo la duda comenzaba a deslizarse por sus rostros como agua fría, porque ellos no sabían nada. No sabían quién era yo realmente. No sabían qué había construido en 40 años de silencio. No sabían que la mujer a la que acababan de humillar públicamente era la única que tenía las llaves del reino que creían estar conquistando. La mesa quedó en completo silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el crujir de la leña en la chimenea. Y ahí estaba yo, Amelia, la viuda, la costurera, la madre abnegada, la mujer que acababan de subestimar por última vez. Pero para entender por qué esa pregunta los dejó helados, necesito llevarte atrás en el tiempo. Necesito contarte quién soy, de dónde vengo y cómo construí un imperio en las sombras, mientras todos creían que yo era solo una viejecita inofensiva, porque lo peor aún no había pasado. 40 años atrás, yo no era Amelia, la suegra humillada en una cena navideña. Era Amelia, la viuda de 28 años que acababa de enterrar a su marido con 7 meses de embarazo y una montaña de deudas que amenazaban con sepultarla viva. Recuerdo el día del funeral como si fuera ayer. El cielo estaba gris, cargado de nubes que nunca terminaban de soltar la lluvia. El ataúdier descansaba bajo tierra en el Panteón de San Miguel. Yo estaba ahí con mi vestido negro prestado por una vecina, sintiendo cómo mi hijo pateaba dentro de mi vientre como si protestara por la ausencia de su padre. No lloré ese día, no porque no quisiera, sino porque las lágrimas ya se me habían acabado 3 días antes, cuando el médico me dijo: «Lo siento, señora. Hicimos todo lo posible». Javier había muerto en un accidente de tránsito. Un camión que se pasó el alto un instante, y todo lo que habíamos construido juntos se desvaneció. Lo que no se desvaneció fueron las deudas. 2 semanas después del entierro tocaron a mi puerta. Era don Ramiro, el dueño de la ferretería donde Javier había pedido crédito para reparar nuestro techo. Me extendió un papel arrugado con números escritos a mano. «Señora Amelia, lamento molestarla en su luto, pero son 85.000 pesos». Su esposo firmó como garantía la escritura de la casa. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 85.000 es. En 1985, eso era una fortuna. Y yo era una costurera que ganaba 300 pesos a la semana arreglando dobladillos y surciendo pantalones. Cerré la puerta, me senté en el suelo de la sala. Mi mano acarició mi vientre abultado y por primera vez desde que Javier murió,
Hablé en voz alta. Perdóname, mi niño. Tu mamá no sabe cómo vamos a salir de esto, pero te juro por la Virgen de Guadalupe que vamos a lograrlo. No tenía plan, no tenía dinero, apenas tenía fuerzas, pero tenía una máquina de coser Singer que mi abuela me había heredado, y tenía manos que sabían convertir tela en sueños. Al día siguiente caminé 6 cuadras hasta la casa de doña Estela Mendoza. Una señora de la alta sociedad que alguna vez me había pedido que le arreglara un vestido importado. Toqué a su puerta de hierro forjado con el corazón en la garganta. Cuando abrió, me vio ahí embarazada, con ojeras hasta el alma, sosteniendo un portafolio desgastado lleno de mis diseños dibujados a mano. «Doña Estela», le dije con voz temblorosa pero firme. «Necesito trabajo, cualquier cosa, pero le prometo que si me da una oportunidad, usted nunca va a encontrar a alguien que cosa mejor que yo». Ella me miró de arriba a abajo. Luego, para mi sorpresa, sonrió. «Pasa, niña, vamos a tomar un café». Esa tarde cambió mi vida. Doña Estela no solo me dio trabajo, me dio una educación. Me enseñó que la costura no era solo un oficio, era un negocio. Me explicó sobre márgenes de ganancia, sobre cómo cobrar por diseño, y no solo por hora, sobre la importancia de tener clientes que pagaran bien, en lugar de muchos que pagaran poco. Amelia me dijo un día mientras tomábamos té en su jardín lleno de bugambilias. «Tú tienes un don, pero un don sin estrategia es como tener oro sin saber que lo tienes. Yo voy a invertir en ti. Te voy a prestar dinero para que compres más, telas de calidad, para que rentes un tallercito, y tú me vas a pagar cuando empieces a ganar. No hay prisa, pero hay condición. Nunca te conformes con ser solo una costurera. Conviértete en una empresaria». 2 meses después, Rodrigo nació, un bebé hermoso de 3,2 gra, con los ojos de su padre y mi nariz respingada. Lo sostuve en mis brazos en ese cuartito de hospital público y le susurré: «Tú vas a tener todo lo que yo no tuve, te lo prometo». Y cumplí. Trabajé como nunca. De 5 de la mañana a 11 de la noche, Rodrigo dormía en una cunita al lado de mi máquina de coser. El sonido del pedal mecánico se convirtió en su canción de cuna. Mientras yo cosía vestidos de novia, quinceañeras, trajes de gala, él crecía rodeado de hilos de colores y retazos de seda. Con el dinero que doña Estela me prestó, abrí mi primer taller, Costura Fina Amelia, en un local de 20 metafieros en la colonia Roma. Contraté a 2 muchachas del barrio que sabían coser. Les enseñé todo lo que doña Estela me había enseñado. Los primeros meses fueron duros. Hubo noches que comí solo frijoles con tortillas para poder comprar más tela, pero poco a poco el negocio creció. Las señoras de sociedad empezaron a recomendarme: «Tienes que ir con Amelia, esa muchacha cose como los ángeles». Y con cada vestido que entregaba, mi reputación crecía. A los 3 años de la muerte de Javier, ya había pagado todas sus deudas, cada peso, hasta el último centavo. Doña Estela vino a visitarme al taller el día que hice mi último pago. Me abrazó fuerte y me dijo: «Estoy orgullosa de ti, niña. Ahora viene la parte difícil, crecer». Y crecí. Abrí un segundo taller, luego un tercero. Empecé a vender no solo a clientas particulares, sino a boutiques elegantes. Registré mi marca. Doña Estela me introdujo con un contador, con un abogado. Me enseñó a invertir. El dinero que ganas no es para gastarlo, Amelia, es para hacerlo crecer. Compra propiedades, réntalas, crea ingresos pasivos. No entendía bien qué significaba ingresos pasivos, pero aprendí. Oh, ¿cómo aprendí? Compré mi primer local comercial cuando Rodrigo tenía 8 años, una tiendita pequeña en una esquina bien ubicada. La renté a una señora que vendía abarrotes. Cada mes ella me pagaba 75.500 pes.
Dinero que entraba sin que yo tuviera que coser ni un solo botón. Rodrigo estudiaba en una escuela pública. Usaba uniformes remendados. Comíamos sencillo. Vivíamos en la misma casa humilde que Javier nos había dejado, pero en secreto yo estaba construyendo un imperio. A los 10 años de viudez, ya tenía 3 locales comerciales rentados. A los 15 eran 5. Compraba propiedades en zonas que estaban creciendo antes de que subieran de precio. Invertía en certificados bancarios. Ahorraba cada peso como si fuera el último. Y nunca le dije nada a Rodrigo. Quería que mi hijo creciera con hambre, con ganas de esforzarse, que valorara el dinero porque lo había visto escasear, que no se convirtiera en uno de esos niños ricos malcriados que desperdician fortunas porque nunca tuvieron que ganárselas. Así que mantuve la fachada. La viuda costurera, la madre luchadora, la mujer sencilla que apenas la pasaba. Cuando Rodrigo cumplió 18 años y entró a estudiar ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica, le dije que había conseguido una beca completa. En realidad, yo pagaba cada peso de su colegiatura, 23.000 pesos por semestre. Cuando se graduó y consiguió su primer trabajo como ingeniero junior, ganando 18.000 pesos al mes, estaba tan orgulloso. Me abrazó y me dijo: «Mamá, ahora yo voy a cuidarte. Tú ya no tienes que trabajar tanto». Me reí. Le acaricié el rostro. «Ay, mi niño, si tú supieras». Pero no le dije nada. Para entonces yo ya tenía 8 propiedades comerciales, todas rentadas, generando 180.000 pesos mensuales en ingresos pasivos. Tenía 3 departamentos de lujo en la Condesa que había comprado a precio de remate durante la crisis económica, y tenía 4.000 en 200.000 pesos en inversiones bancarias. Mi patrimonio total superaba los 7 millones de pesos, y Rodrigo creía que su madre apenas sobrevivía cosiendo vestidos. Lo hice por amor, por protección, porque quería que se hiciera hombre por sus propios méritos. Pero nunca imaginé que ese silencio, esa mentira piadosa, se convertiría en el arma que un día usarían para hundirme. Porque 3 años después, Rodrigo conoció a Valeria en una fiesta corporativa, y todo empezó a cambiar. Ella llegó a mi vida como llega la neblina, despacio, casi imperceptible, pero cubriendo todo hasta que ya no puedes ver el camino. Y yo, que había sobrevivido a la viudez, a las deudas, a 40 años de lucha, no vi venir lo que estaba por pasar hasta que fue demasiado tarde. Rodrigo tenía 30 años cuando conoció a Valeria. Yo tenía 65 y en ese momento mi hijo seguía sin saber la verdad sobre mí. Para él, yo era la madre sacrificada que vivía en una casita modesta de la colonia Narvarte, que seguía cosiendo vestidos para mantenerse activa, que rechazaba sus ofertas de ayuda económica con orgullo terco. «No, mi amor, yo estoy bien. Tú guarda tu dinero para tu futuro». Lo que Rodrigo no sabía era que esa casita modesta era apenas una de mis 9 propiedades. La había comprado hacía 20 años por 200.000 pesos. Ahora valía más de 850.000. Pero la mantuve sencilla a propósito. Paredes color crema, muebles viejos pero cómodos. Una sala con ese sillón floreado que él recordaba de su infancia. Todo era teatro, un escenario cuidadosamente diseñado para que mi hijo creyera que su madre apenas sobrevivía con dignidad. Mientras tanto, yo seguía construyendo. A mis 65 años había expandido mi pequeño imperio. Tenía 8 locales comerciales rentados en zonas PRM, 2 farmacias, 3 consultorios médicos, un café, una papelería y un salón de belleza. Cada mes, sin mover un dedo, entraban 180.000 pesos limpios a mis cuentas bancarias. También poseía 3 departamentos de lujo en Polanco que compramos. Doña Estela y yo, como socias cuando el mercado colapsó en 2008, los rentábamos a ejecutivos extranjeros por 40.000 pesos mensuales cada uno. Mi contador, el licenciado Morales, un hombre serio de 60 años con lentes de pasta gruesa,
Me visitaba cada 3 meses para revisar las finanzas. Siempre tocaba a mi puerta a las 9 de la mañana cuando sabía que Rodrigo ya estaba en el trabajo. «Señora Amelia», me decía mientras revisábamos los estados de cuenta en mi comedor. «Sus inversiones siguen creciendo. Ya está en 4.300.000 pesos en setes y fondos de inversión. ¿Quiere diversificar más?». Yo asentía tomando notas en mi cuaderno de pasta dura. La costurera, que nunca terminó la preparatoria, ahora entendía de rendimientos anuales, tasas de interés compuestas y estrategias de inversión a largo plazo. Doña Estela me había enseñado bien antes de morir hace 5 años. Su última voluntad fue dejarme su parte de las propiedades que habíamos comprado juntas. Tú me devolviste cada peso que te presté, Amelia, y me diste algo más valioso. Me demostraste que apostar por las mujeres nunca es una mala inversión. Pero nada de esto existía para Rodrigo. Para él yo seguía siendo la viuda que a veces le pedía que me ayudara a cambiar un foco o a arreglar la llave del agua que goteaba. Le mentí. Sí, pero lo hice por amor. Quería que mi hijo aprendiera el valor del esfuerzo, que supiera ganarse las cosas, que no se volviera uno de esos hombres que despilfarran fortunas heredadas porque nunca sudaron para conseguirlas. Y funcionó. Rodrigo se convirtió en un ingeniero responsable, trabajador, honesto. Rentaba un departamento pequeño, manejaba un auto usado, ahorraba cada mes. Estaba orgullosa de él. Hasta que llegó Valeria. La conoció en una conferencia de ingeniería industrial. Ella trabajaba como gerente de marketing en una empresa de consultoría. 32 años. Título universitario. Ropa de marca. Perfume francés. Hablaba con esa seguridad de quien nació con puertas abiertas. Rodrigo llegó a visitarme un sábado radiante con esa sonrisa que no veía desde que era niño. «Mamá, conocí a alguien especial». Mi corazón se llenó de alegría. Mi hijo, tan tímido siempre, finalmente había encontrado a alguien. «¿Cómo se llama, mi amor?» «Valeria». «Es increíble, mamá. Inteligente, exitosa, hermosa. Quiero que la conozcas». 2 semanas después ella tocó la puerta de mi casa. Llegó en un auto BMW blanco. Llevaba lentes de sol grandes, un bolso de piel que reconocí como de diseñador. Yo había cosido suficientes imitaciones para saber la diferencia y tacones que sonaban autoritarios contra el piso. Le abrí la puerta con mi delantal todavía puesto, las manos manchadas de harina porque estaba haciendo galletas. «Señora, mucho gusto. Soy Valeria». Me extendió la mano. Su apretón fue breve, casi desdeñoso. Sus ojos recorrieron mi casa en 2 segundos. El sillón viejo, la televisión antigua, las cortinas descoloridas. Vi cómo su expresión cambiaba. Una microsegunda de decepción, inmediatamente cubierta con una sonrisa profesional. Ese día comimos pozole que había preparado. Rodrigo hablaba emocionado sobre sus planes juntos. Valeria asentía, pero sus ojos seguían vagando por mi casa, evaluando, catalogando, juzgando. Cuando se fueron, me senté en mi sillón floreado. Algo en mi estómago no se sentía bien. Pero me dije a mí misma: «Dale tiempo, Amelia, apenas la conoces». Los siguientes 6 meses fueron un torbellino. Rodrigo y Valeria se hicieron novios formalmente. Él empezó a cambiar pequeñas cosas al principio. Dejó de visitarme los domingos, nuestra tradición sagrada desde que era niño, porque Valeria organizaba brunches con sus amigos. Empezó a usar ropa más cara, cosas que yo sabía que no podía pagar con su salario. Cuando le pregunté, me dijo: «Valeria dice que debo invertir en mi imagen profesional, mamá». Un día llegó a verme con cara seria. «Mamá, Valeria y yo estamos pensando en casarnos. Mi corazón dio un salto tan rápido. Mi amor. Apenas llevan 8 meses. Es que ella es la indicada, mamá». «Lo sé». Y bueno, se rascó la nuca nervioso.
hay algo que quiero preguntarte. Sentí un escalofrío. Dime. Valeria piensa que que cuando nos casemos sería bueno que tú vendieras esta casa y vinieras a vivir con nosotros. Dice que es muy grande para ti sola, que ya estás mayor, que necesitas que alguien te cuide. Ahí estaba, la primera movida en el tablero. Sonreí tranquila. Ay, mi niño, yo estoy perfectamente bien aquí. Esta casa tiene mis recuerdos, mi taller de costura. No me imagino en otro lado. Rodrigo frunció el ceño. Pero, mamá, Valeria tiene razón. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie? Si te enfermas, nosotros podríamos cuidarte mejor. Cuidarte, esa palabra, como si fuera una anciana inválida que necesitaba supervisión. Hijo, tengo 65 años. No, 90. Sigo trabajando, caminando, viviendo mi vida. Cuando llegue el momento en que necesite ayuda, te lo haré saber. Pero ese momento no es hoy. Vi la frustración en sus ojos, pero asintió. Está bien, mamá. Yo solo quiero que estés bien. Se fueron. Pero esa conversación plantó una semilla de preocupación en mi pecho. 3 meses después se casaron. Una boda discreta en un jardín elegante. 150 invitados. Vestido de novia importado que costó 80.000 pesos. Rodrigo me lo confesó avergonzado cuando le pregunté. Yo asistí con mi mejor vestido, uno que había cosido especialmente para la ocasión. Tela de seda color champán. Bordados discretos. Varias invitadas me preguntaron quién lo había hecho. Me sentí orgullosa, pero durante la recepción escuché a Valeria hablando con sus amigas cerca de la barra. No me vieron. «Esa es tu suegra, la de vestido dorado». «Sí», respondió Valeria con un suspiro. Pobre Rodrigo, crió solo con ella. La mujer nunca pudo darle nada. «¿Vive sola?» «Sí». «En una casita vieja en Narvarte. Rodrigo quiere que venga a vivir con nosotros cuando compremos casa. Pero yo no sé. Imagínate tenerla ahí todo el tiempo». Sus amigas rieron. Una dijo: «Bueno, al menos no tienes que preocuparte por herencias complicadas. No, no hay nada que pelear». Valeria sonrió. «Exacto. Esa es la ventaja. No hay dramas de dinero». Me alejé antes de que me vieran. Mis manos temblaban mientras sostenía mi copa de champán. Respiré profundo. «Tranquila, Amelia», me dije. «Que piensen lo que quieran». Pero algo dentro de mí cambió esa noche. Me di cuenta de que Valeria no solo había juzgado mal mi situación económica, había construido todo su plan basándose en una mentira que yo misma había creado. Y ahora mi silencio se estaba convirtiendo en mi peor enemigo. Los siguientes 2 años fueron una escalada lenta pero constante. Valeria convenció a Rodrigo de comprar una casa en una privada exclusiva. Pidieron un crédito hipotecario enorme. Rodrigo trabajaba 12 horas diarias para pagar las mensualidades de 32.000 pesos. Yo lo veía agotado cada vez que venía a visitarme. Ahora solo una vez al mes. «¿Estás bien, hijo?» «Sí, mamá. Solo cansado, pero vale la pena. Valeria está feliz en la casa nueva. Valeria quedó embarazada. Rodrigo estaba en las nubes. Yo tejí cobijas para mi nieto. Bordé sábanas, preparé conservas caseras, pero cada vez que visitaba su casa, sentía el cambio. Valeria me trataba con cortesía fría. Me ofrecía té en tazas despostilladas mientras ella tomaba café en porcelana fina. Me hacía esperar en la sala cuando llegaba porque estaba ocupada. Y Rodrigo, mi hijo, no veía nada. Estaba tan sumergido en el trabajo, en complacer a su esposa, en prepararse para la paternidad, que no notaba cómo me iban desplazando de su vida. Hasta que llegó esa Navidad, la cena, el brindis, el anuncio y mi pregunta que lo congeló todo. «Hijo, tú realmente no sabes, ¿verdad?» Porque había llegado el momento. Ya no podía seguir en silencio. No cuando mi propio hijo me estaba enterrando en vida. Permíteme retroceder un poco más.
Necesito que entiendas exactamente quién era Valeria Sánchez Ortega, porque lo que mi hijo vio en ella y lo que ella realmente era, eran dos cosas completamente diferentes. La conoció en una conferencia de innovación industrial en el Hotel Presidente de Polanco. Rodrigo había ido obligado por su jefe sin muchas ganas. Ella estaba ahí representando a su empresa de consultoría con un gafete que decía gerente de marketing estratégico. Valeria medía 1,68. Cabello castaño lacio, siempre perfectamente planchado. Maquillaje impecable que le daba ese aspecto de revista. Uñas de gel color nude. Ropa que gritaba dinero. Blazers entallados. Blusas de seda. Zapatillas de tacón que hacía sonar deliberadamente contra el mármol para llamar la atención. Hablaba con ese acento neutro de quien estudió en escuelas privadas bilingües. Usaba palabras en inglés en medio de sus frases. Es un tema muy corporate, ¿sabes? Hay que pensar en el branding personal. Rodrigo quedó deslumbrado. Mi hijo, tan sencillo, tan noble, nunca había conocido a alguien así. Para él, Valeria representaba ese mundo sofisticado al que nunca había tenido acceso. Lo que no sabía era que todo era fachada. Humo, espejos. Valeria creció en Coyoacán, en una familia que alguna vez tuvo dinero. Su padre, Germán Sánchez, había sido dueño de una distribuidora de autopartes. Vivieron bien durante años. Casa de 3 pisos, 2 autos, vacaciones en Acapulco. Pero cuando Valeria tenía 23 años, el negocio quebró. Malas inversiones, socios fraudulentos, deudas que se acumularon como avalancha. Perdieron la casa, los autos, todo. Su padre cayó en depresión. Su madre, Rebeca, tuvo que empezar a vender joyería de fantasía en tianguis para sobrevivir. Pero Valeria decidió que nunca jamás volvería a ser pobre. Consiguió trabajo en la empresa de consultoría mintiendo en su currículum. Agregó certificaciones que no tenía. Exageró su experiencia. Era buena para hablar, para vender humo, para hacer que proyectos mediocres sonaran revolucionarios en PowerPoint. Ganaba 25.000 pesos al mes, pero gastaba 40.000. ¿Cómo? Tarjetas de crédito, 5 en total. Las rotaba como malabarista desesperado. Pagaba el mínimo de una con el efectivo de otra. Compraba ropa de marca en liquidaciones. Llevaba bolsos piratas tan buenos que nadie notaba la diferencia. Rentaba, no compraba. El BMW blanco que manejaba era arrendado. Las joyas que usaba eran prestadas de su prima, que trabajaba en una joyería. Todo era mentira, pero era una mentira tan bien construida que nadie la cuestionaba hasta que conoció a Rodrigo. Ese día en la conferencia ella lo evaluó en 30 segundos. Ingeniero industrial, 30 años. Automodesto pero limpio. Traje no muy caro pero bien planchado. Reloj sencillo, sin anillo. Calculó. Este hombre no es rico, pero tiene potencial. Profesional, estable y lo mejor de todo, tímido, maleable. Se acercó con una copa de vino en la mano. Primera vez en estas conferencias, luces perdido. Rodrigo se sonrojó. Tan obvio es, Valeria rió. Una risa estudiada, musical. Tranquilo, yo tampoco soporto estos eventos. ¿Quieres que te enseñe el truco para sobrevivirlos? Sígueme. Y así empezó todo. Con una conversación, con esa capacidad que Valeria tenía para hacer que la otra persona se sintiera especial, vista, importante. Rodrigo cayó completamente. Salieron 3 veces antes de que ella le permitiera un beso. Jugó bien sus cartas. Se hizo la difícil. Le contó una versión editada de su vida. Familia de abolengo que había pasado por tiempos difíciles, pero mantenía su dignidad. Mi familia lo perdió todo, le dijo una noche con lágrimas perfectamente dosificadas. Pero me enseñaron que el apellido, la educación, la clase, eso nadie te lo quita. Rodrigo, noble como siempre, la abrazó. Yo entiendo. Mi mamá me crió sola. Sé lo que es luchar.
Valeria sonrió contra su pecho. Perfecto. Un hombre con complejo de Salvador. Cuando Rodrigo finalmente me la presentó, yo ya sabía que algo no cuadraba. Llamémoslo instinto. Llamémoslo experiencia. 40 años construyendo negocios me habían enseñado a leer a las personas, la forma en que Valeria me dio la mano. Ese apretón rápido, desdeñoso. Sus ojos evaluando cada rincón de mi casa. Catalogando el valor de las cosas, la manera en que sonreía, pero su mirada permanecía fría. Yo conocía esa mirada. La había visto en clientas que venían a mi taller con billetes falsos, en proveedoras que me vendían tela defectuosa, en socias potenciales que solo querían robar mis diseños. Era la mirada de alguien que siempre está calculando. ¿Qué puedo sacar de esto? ¿Cómo me beneficia? Durante esa primera comida hablamos de trivialidades, pero yo hacía preguntas suaves, casuales. ¿Y tu familia, Valeria? ¿A qué se dedican? Mi padre estaba en el sector automotriz. Ya está retirado, ¿verdad? A medias. ¿Dónde vives ahorita? En un departamento en la Nápoles. Es pequeño acogedor. Omitió que lo rentaba con 2 roommates para poder pagarlo. ¿Y en la empresa de consultoría? ¿Qué tipo de proyectos manejas? Ahí vaciló apenas un segundo, pero yo lo vi. Estrategia de marca, posicionamiento, ese tipo de cosas. Rodrigo la miraba embobado. No veía las contradicciones. No notaba cómo evadía detalles concretos. Cuando se fueron, llamé a mi contador. Licenciado Morales, necesito que investigue a alguien discretamente. Me miró sorprendido en todos nuestros años trabajando juntos. Nunca le había pedido algo así. Señora Amelia, es por Rodrigo. Necesito saber con quién está saliendo mi hijo. 3 semanas después tenía un informe de 12 páginas sobre Valeria Sánchez Ortega. Deudas de tarjetas de crédito, 153.000 pesos. Historial crediticio malo. 2 préstamos personales en proceso de cobranza. Salario real. Mensuales, no los 45.000 que le había dicho a Rodrigo. Familia, padre desempleado, madre vendedora informal, hermano menor con problemas de adicciones. Vivían en un departamento de interés social en Iztapalapa. Todo lo que Valeria le había contado a Rodrigo era una versión maquillada, estirada, retocada de la realidad. Me senté en mi sillón con ese informe en las manos. Mi instinto me decía: aléjala de tu hijo, muéstrale esto, protégelo. Pero algo me detuvo. Rodrigo estaba enamorado genuinamente. Lo veía en sus ojos cuando hablaba de ella. Y si yo llegaba con pruebas, con papeles, desenmascarándola, ¿qué pasaría? Me odiaría. Me vería como la suegra entrometida, la madre controladora que no quiere soltar a su hijo. Además, parte de mí entendía a Valeria. Había estado en su lugar, joven, asustada, tratando de sobrevivir en un mundo que te juzga por tu cuenta bancaria. Yo también había mentido, había exagerado, había fingido ser más de lo que era para conseguir clientes. Tal vez, pensé, tal vez el amor de Rodrigo la cambiará. Tal vez encontrará estabilidad con él y dejará de perseguir fantasmas de riqueza. Guardé el informe en mi caja fuerte y decidí esperar. Fue el error más grande de mi vida porque Valeria no buscaba amor. Buscaba salvación económica, y había decidido que Rodrigo y eventualmente yo éramos su boleto de salida. Los meses siguientes fueron una masterclass en manipulación. Valeria empezó a plantar semillas, conversaciones casuales que parecían inocentes, pero tenían veneno en las raíces. Amor, tu mamá no tiene otros familiares que la ayuden. Debe ser difícil para ella estar tan sola. ¿Has pensado en el futuro de tu mamá? Digo, cuando ya no pueda valerse por sí misma. Qué bonito que sigas visitándola cada domingo, aunque no crees que deberíamos empezar a construir nuestras propias tradiciones como pareja. Poco a poco, Rodrigo empezó a verme diferente. Ya no era su madre, fuerte e independiente.
Me estaba convirtiendo en la viejita que necesitaba protección en la carga futura que había que gestionar. Cuando anunciaron su compromiso, Valeria me visitó sola. Por primera vez tocó a mi puerta un martes por la tarde. Llevaba jeans de diseñador y una blusa blanca impoluta. Sonrisa perfecta. «Suegrita, ¿podemos hablar?» Le preparé café. Nos sentamos en mi comedor. «Quiero que seamos amigas», comenzó. «Usted es muy importante para Rodrigo y por eso es importante para mí». Asentí esperando. «Sé que usted ha luchado mucho, que crió a Rodrigo sola. Eso habla de una mujer increíble». Pausa dramática. «Por eso quiero que sepa que cuando nos casemos, nunca va a estar sola. Vamos a cuidarla como familia». Sus palabras sonaban dulces, pero sus ojos me estudiaban buscando grietas, debilidades. «Te agradezco, Valeria, pero estoy bien. No necesito que nadie me cuide». Algo cruzó por su rostro. Molestia, rápidamente cubierta con otra sonrisa. «Claro, claro. Solo quiero que sepa que puede contar con nosotros para lo que sea». Se fue media hora después, pero dejó algo en el aire, una advertencia silenciosa. «Estás en mi camino», decían sus ojos. «Y voy a moverte». Esa noche saqué el informe de mi caja fuerte, lo volví a leer y tomé una decisión. No iba a interferir todavía, pero tampoco iba a bajar la guardia. Valeria quería jugar bien, pero no sabía con quién se estaba metiendo porque yo había construido un imperio desde cero. Había sobrevivido a viudez, deudas, discriminación. Había aprendido a pelear en un mundo que no te regala nada. ¿Y si Valeria pensaba que una viejecita costurera era presa fácil? Estaba a punto de descubrir su error. El error más caro de su vida. La boda fue apenas el principio. Lo que vino después fue una campaña sistemática, calculada, casi quirúrgica, para borrarme de la vida de mi hijo. Valeria no atacó de frente. Era demasiado inteligente para eso. En lugar de eso, trabajó como la humedad, lenta, invisible, pero destruyendo los cimientos desde adentro. Los primeros meses de matrimonio fueron relativamente tranquilos. Rodrigo me visitaba cada 2 semanas. Valeria siempre tenía una excusa para no acompañarlo. «Tengo junta, me duele la cabeza, estoy cansada del trabajo». Yo preparaba su comida favorita, mole poblano con arroz rojo, como cuando era niño. Nos sentábamos en mi comedor y él me contaba sobre su vida, pero noté cambios pequeños. Al principio Rodrigo empezó a llegar con ropa nueva que yo sabía que no podía costear. Camisas de marca, zapatos italianos. «Valeria dice que debo verme más profesional para crecer en la empresa», me explicaba. Cambió su celular por el modelo más reciente. Valeria lo compró como regalo de bodas. Compraron muebles caros para la casa. Valeria encontró una oferta increíble. Cada frase comenzaba con «Valeria dice», «Valeria piensa», «Valeria quiere». Mi hijo se estaba convirtiendo en un eco de su esposa. Un domingo, 8 meses después de la boda, Rodrigo llegó con una expresión extraña, preocupada. Se sentó en el sillón y me miró con esos ojos que siempre me derretían el corazón. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante». Mi estómago se apretó. «Dime, mi amor. Valeria y yo hemos estado hablando sobre tu situación y estamos preocupados». «¿Mi situación?» Levanté una ceja. «Sí. Vivir sola a tu edad, mamá. Ya tienes 66 años. ¿Qué pasa si te caes? Si te enfermas, si alguien intenta robarte. Esta casa es vieja. El barrio ya no es tan seguro». Cada palabra era una repetición de algo que estaba segura. Valeria había plantado en su cabeza. «Rodrigo, yo estoy perfectamente bien. Conozco a todos mis vecinos. La señora Lupita de al lado me trae pan dulce cada mañana. Don Arturo me ayuda con las reparaciones. No estoy sola». «Lo sé, mamá, pero no es suficiente». Respiró profundo.
Valeria y yo queremos que vengas a vivir con nosotros. Ahí estaba la primera jugada real. Mi amor, aprecio la oferta de verdad, pero esta es mi casa. Aquí están mis recuerdos de tu padre, de cuando eras niño, mi taller de costura, mi vida. Rodrigo se frotó la cara frustrado. Mamá, sé que es difícil, pero piensa en el futuro cuando realmente no puedas valerte por ti misma. ¿No sería mejor hacer el cambio ahora mientras todavía puedes adaptarte? La lógica de sus palabras era envenenada con buenas intenciones. Valeria lo había entrenado bien. Hijo, cuando llegue ese día, si es que llega, lo consideraremos. Pero hoy no es ese día. Está claro. Vi la decepción en su rostro. Se fue media hora después con el tupper de mole que le había preparado, pero con el peso de algo no resuelto entre nosotros. Esa noche recibí una llamada. Valeria, primera vez que me llamaba directamente. Suegra, siento mucho si la conversación de hoy la incomodó. Rodrigo solo está preocupado por usted. Su voz era miel envenenada. Lo entiendo, Valeria, pero no hay de qué preocuparse. Claro, claro. Es solo que, bueno, Rodrigo me contó que usted a veces olvida cosas, nombres, fechas y a nuestra edad, eso puede ser señal de perdón. La interrumpí sintiendo la rabia subir por mi columna. ¿Qué te dijo Rodrigo exactamente? Ay, no quiero preocuparla. Probablemente son solo nervios, pero él mencionó que la semana pasada usted olvidó que ya habían quedado de verse. Y era mentira, completa mentira. Rodrigo había cancelado nuestra cita, no yo. Pero Valeria estaba reescribiendo la historia, plantando dudas sobre mi salud mental. Valeria, dije con voz firme. Mi mente está perfectamente clara. Manejo mis finanzas, mi casa, mi negocio de costura. No he olvidado nada. Hubo un silencio. Luego su voz cambió más fría. Bueno, si usted lo dice, solo queríamos ayudar, pero entiendo que es orgullosa. Rodrigo me advirtió sobre eso. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala sosteniendo el teléfono. Ahora entendía su estrategia. No me estaba atacando directamente, estaba atacando mi credibilidad con Rodrigo, pintándome como la anciana terca, olvidadiza, que no reconoce sus propias limitaciones. Era brillante y peligroso. Los siguientes meses la campaña se intensificó. Valeria convenció a Rodrigo de que yo necesitaba ayuda para organizar mis documentos importantes. Un sábado llegaron juntos. Valeria traía una carpeta de plástico rosa chillante. Suegrita, trajimos esto para que guarde sus papeles importantes, actas de nacimiento, escrituras, documentos médicos. ¿Dónde los tiene? Guardados en lugar seguro. Gracias. Pero, ¿dónde exactamente? Es importante que Rodrigo sepa en caso de emergencia. Rodrigo asintió preocupado. Es verdad, mamá. Si algo te pasa, necesito saber dónde están tus documentos. Me negué educadamente, pero firme. Cuando sea necesario, les informaré. Por ahora todo está bajo control. Vi la frustración en los ojos de Valeria. No había logrado acceso a mis papeles. Después intentó otra táctica. Sugirió que Rodrigo me ayudara administrando mi dinero. Tu mamá no debería preocuparse por pagar recibos a su edad. Tú podrías manejar eso por ella. Sería un peso menos. Rodrigo me lo propuso durante una visita. Mamá, déjame ayudarte. Puedo pagar tus servicios de luz, agua, teléfono desde mi cuenta. Tú solo me dices cuánto gastas al mes y yo me encargo. No es necesario, hijo. Yo manejo todo perfectamente. Pero, mamá... Rodrigo, mi voz fue más dura de lo usual. Aprecio tu intención, pero no necesito que me administres. Está claro. Parpadeó sorprendido. Rara vez le hablaba así, pero Valeria no se rendía. Cada estrategia rechazada era reemplazada por una nueva. Cuando Valeria quedó embarazada, todo cambió de velocidad.
Rodrigo llegó radiante a darme la noticia. «Mamá, voy a ser papá. Vas a ser abuela». Lo abracé con lágrimas genuinas. Mi nieto, un pedacito de Javier viviendo en esta nueva generación. Pero Valeria usó el embarazo como arma. «Suegra, con el bebé en camino vamos a necesitar espacio. Y francamente su casa es más grande que nuestro departamento. ¿Ha pensado en vender y comprarse algo más pequeño? Podríamos usar ese dinero para la educación del bebé». Lo dijo casual durante una visita familiar, como si estuviera sugiriendo qué cenar. «Esta casa no está en venta», respondí. «Ay, no se ofenda. Solo es una sugerencia. Pero bueno, entiendo que está apegada. Aunque siendo realistas, cuando usted ya no esté, la casa va a pasar a Rodrigo de todos modos. ¿No sería mejor aprovecharla ahora que el bebé la necesita?». Hablaba de mi muerte como quien habla del clima con esa naturalidad escalofriante. Rodrigo no dijo nada, solo miró su plato incómodo. Entonces llegó el golpe real. Un mes antes de la Navidad fatídica, Rodrigo llegó con papeles. Su rostro estaba serio, ensayado. «Mamá, Valeria y yo consultamos con un abogado sobre protección patrimonial». «Protección patrimonial», repetí lentamente. «Sí, el abogado dice que a tu edad deberías tener todo en orden por si acaso, y que lo más seguro es que pases la casa a mi nombre ahora para evitar problemas legales después». Ahí estaba el objetivo final, mi casa. «¿Y por qué necesitaríamos hacer eso, Rodrigo?» «Para protegerte, mamá. Si el gobierno, o si hay problemas de impuestos, o si alguien intenta aprovecharse, eran excusas sin sustancia, frases que Valeria había metido en su cabeza. Y mis documentos bancarios también necesitan protección». Rodrigo se aclaró la garganta. «Bueno, el abogado sugirió que sería prudente que me dieras procuración solo por precaución, para que pueda ayudarte si algo pasa». «Procuración. Acceso total a mis cuentas, mis bienes, mi vida». Miré a mi hijo. Realmente lo miré, y por primera vez en 66 años no reconocí al hombre frente a mí. «Rodrigo», dije suavemente, «¿de verdad crees que no puedo manejar mis propios asuntos?» «No es eso, mamá. Entonces, ¿qué es?» Silencio, largo, incómodo. Finalmente suspiró. «Valeria dice». «No me importa lo que Valeria diga». Mi voz cortó el aire como navaja. «Te estoy preguntando qué piensas tú». Lo vi dudar. Por un segundo vi a mi hijo real ahí luchando por salir, pero entonces apretó la mandíbula y dijo: «Creo que Valeria tiene razón. Eres terca, mamá, y eso podría meterte en problemas». Cada palabra fue una puñalada. Pero respiré y tomé los papeles. Los leí cuidadosamente. Eran para transferir mi casa, la más pequeña, valuada en 850.000 pesos a su nombre. «Está bien», dije. Finalmente. Rodrigo pareció sorprendido. «¿De verdad?» «Sí, si esto te da paz mental, hijo, lo haré». Firmé ahí mismo con el licenciado Morales como testigo, a quien había llamado previamente, por supuesto. Rodrigo me abrazó. «Gracias, mamá. Esto es lo mejor. Ya verás». Lo que no sabía es que esa casa era mi propiedad menos valiosa, que yo tenía otras 8 propiedades que generaban millones, que acababa de darle las migajas mientras el verdadero banquete permanecía escondido. Pero necesitaba que creyeran que habían ganado, que habían conseguido todo lo que yo tenía, porque cuando descubrieran la verdad, la caída sería mucho más dolorosa. Y esa Navidad, llegó el momento del brindis, el momento en que Valeria, ebria de poder y champán, anunció que ahora ella controlaría todo, que mi tarjeta había sido cancelada, que yo estaba oficialmente bajo su administración y todos aplaudieron. Mi familia, mi sangre, celebrando mi humillación. Pero entonces sonreí y pregunté: «Hijo, tú realmente no sabes, ¿verdad?». Y el mundo de Valeria comenzó a desmoronarse privada.
Pero antes de llegar a esa revelación en la cena de Navidad, necesito que entiendas el infierno que viví esos últimos 3 meses. Porque Valeria no solo quería mi dinero, quería mi dignidad, mi espíritu. Quería verme arrodillada, y casi lo logra. Después de firmar la transferencia de la casa, algo cambió. Valeria ya no fingía. Había conseguido lo que creía era mi único patrimonio. Así que las máscaras cayeron. La primera humillación llegó 2 semanas después. Era domingo, día de mi visita mensual a la casa de Rodrigo. Toqué el timbre a las 2 de la tarde, como habíamos acordado. Valeria abrió la puerta. Llevaba una bata de seda color marfil, el cabello recogido en un moño despeinado, cara sin maquillaje. Su panza de 4 meses ya se notaba. «Ay, suegra, ¿no le avisó Rodrigo? Hoy no podemos recibirla. Tenemos visitas importantes». A través de la puerta entreabierta vi la sala vacía. Ninguna visita. Rodrigo me confirmó ayer que viniera hoy. Dije sosteniendo el tupper con tamales que había preparado desde las 5 de la mañana. Valeria suspiró como si yo fuera una niña tonta, pues le avisó mal. Además, suegrita, necesitamos hablar sobre estas visitas sorpresa. Ahora que el bebé viene, no podemos estar recibiendo gente sin planear. Rodrigo le va a llamar para agendar cuando sea conveniente. Agendar. Repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. Soy su madre, no una cita de dentista. Ya sé, pero las cosas cambian. Usted entiende. Comenzó a cerrar la puerta. Déjeme los tamales, yo se los doy a Rodrigo. Extendió la mano para tomar el tupper como si fuera una repartidora, como si no fuera la mujer que había criado a su marido sola durante 30 años. No dije retrocediendo. Estos tamales son para mi hijo. Se los daré cuando lo vea. Valeria entrecerró los ojos. Como quiera, que tenga buen día. La puerta se cerró en mi cara. Me quedé parada ahí en el porche de esa casa bonita, en esa privada elegante, sosteniendo tamales que se enfriaban, sintiéndome más pequeña de lo que me había sentido en años. Volví a mi casa en taxi. No comí. Los tamales se quedaron en el refrigerador. 3 días después los tiré. Se habían echado a perder. Como mi relación con mi hijo. Rodrigo me llamó el miércoles siguiente. «Mamá, perdón por el domingo». Surgió algo de último momento. No mencionó visitas importantes. No mencionó que Valeria me había corrido. Solo una disculpa vacía. «Está bien, hijo». Mentí, porque ¿qué más podía decir? La siguiente humillación fue peor. Valeria me llamó un martes por la tarde. «Suegra, necesito pedirle un favor». «Dime». «Tengo cita con el ginecólogo mañana a las 11. Rodrigo tiene junta y no puede acompañarme. ¿Podría usted llevarme? Y de paso me ayuda con unas compras para el bebé». Algo en mi pecho se alegró. Tal vez esto era una rama de olivo. Tal vez podíamos empezar de nuevo. «Claro, mi niña, con gusto». Llegué a su casa a las 10:30, puntual. Llevaba mi bolsa con dinero extra por si necesitaban algo para mi nieto. Valeria salió vestida impecable, vestido de maternidad, color lavanda, tacones bajos, bolso de marca. Me miró de arriba hacia abajo. Yo llevaba mi ropa normal, pantalón de mezclilla, blusa bordada, zapatos cómodos. «Ay, suegra, ¿así va a ir?» «Perdón». «No, nada, es que vamos a ir a Plaza Satélite después». «Pero bueno, da igual». No dijo más, pero el mensaje era claro. Me veía mal, no estaba a su nivel. En el consultorio la ginecóloga nos recibió. «¿Es la mamá?», me preguntó sonriendo. «No es la suegra», corrigió Valeria rápidamente. «Mi mamá tuvo un imprevisto. Durante toda la consulta Valeria me trató como si yo fuera invisible. No me incluía en las conversaciones. Cuando la doctora preguntaba algo, respondía mirando solo a Valeria. «¿Tienen apoyo familiar para cuando nazca el bebé?» «Sí».
Mi mamá va a venir a Kyoto a ayudarme los primeros meses, respondió Valeria. Yo estaba sentada ahí, a 1 metro de distancia, y me acababa de borrar. Después fuimos a la plaza. Valeria entró a una tienda cara de artículos para bebé, coche, cuna, biberones, ropa. Iba señalando cosas. Esto me gusta. Esto también. Esto sí. La vendedora sumaba 42.000 pesos. Valeria volteó hacia mí. «Suegra, ¿nos puede ayudar con esto? Es para su nieto». Ahí estaba, la verdadera razón de haberme invitado. Saqué mi cartera. Dentro tenía 3.000 pesos en efectivo. Era lo que cargaba normalmente. «Traje 3.000, Valeria. No sabía que íbamos a comprar tanto». Vi su expresión cambiar. Decepción. Luego desprecio. 3.000 nada más. Rió. Una risa cruel. «Bueno, supongo que es lo que se puede. Déjelos. Yo pago el resto». Sacó una tarjeta de crédito dorada, seguramente de Rodrigo, y pagó. La vendedora nos miraba incómoda. «La próxima vez avíseme con anticipación», dije. «Tranquila, y puedo traer más». Valeria me miró como se mira allí un insecto. «No se preocupe, suegra». Ya entendí. Rodrigo tenía razón. Usted no tiene mucho que aportar. Cada palabra fue un clavo en mi corazón. En el camino de regreso no hablamos. Me dejó en mi casa sin siquiera bajarse del auto. Esa noche lloré. Por primera vez en años lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero lo peor aún estaba por venir. Un sábado, Rodrigo me llamó. «Mamá, vamos a hacer una reunión familiar el próximo fin de semana. Mis primos, sus esposas, los niños. Valeria quiere que todos conozcan su pancita.